Bienvenidos y bienvenidas una vez más a YEPA Radio, gracias por estar aquí. Y hoy tenemos una entrevista muy especial, por lo menos para mí, porque estamos con un referente, un modelo y un héroe casi. Eres el Iríbar de la radio de Vizcaya, ¿no? En Guipúzcoa tienen a Iñaki Gabilondo, que está en Madrid, y nosotros te tenemos aquí a Txoko Iríbar. Bienvenido, Fede, muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ti, Joserra, pero bueno, un pelín excesivo. Ya me gustaría una décima parte de lo que has dicho, pero bueno, simplemente ya. Un tipo que se ha dedicado durante muchos años a la radio y lo ha hecho con la mayor ilusión y honestidad posibles. La verdad es que tenía tenía necesidad de volver a oír tu voz y de saber qué es de ti desde que dejaste la radio. ¿Hace cuánto ya te has dejado la radio? ¿Que no estás? Pues casi 2 años. Van a ser casi 2 años. Entré muy joven, entré a los 17 y he estado 42 años en la radio. Y no solo, tuve algunas experiencias también con alguna otra emisora antes de consolidarme en Radio Ratia y alguna experiencia en prensa, que también tuve en su momento, en prensa deportiva y demás y tal. Pero sí hace ya 2 años que yo también estoy con el mono. Vale. Bueno, solemos pedir que hagáis una pequeña autopresentación si es que hay algún oyente que no ha tenido la suerte y el lujo de conocerte, aunque ya se adelantaba algo de lo que ha sido tu actividad profesional hasta ahora, pero bueno, para los que no te conocen, si quieres autopresentarte. Bueno, yo soy simplemente un periodista enamorado de su profesión. El periodismo me atrajo desde el principio. Siempre he tenido un deseo manifiesto, nada de oculto, de escribir también, y ahora estoy con esa oportunidad. Fui periodista, simultaneé el estudio de la carrera en lo que fue la primera promoción en la Universidad del País Vasco de Ciencias de la Información, y ahí a la vez entré en la radio, con 17 años en ambos sitios, entré, y ahí he estado durante 42, casi siempre de esos 42 años con responsabilidades de un tipo u otro. Empecé como jefe de deportes, pasé a jefe de programa, subdirector, y luego he estado director 31 años, sin dejar nunca el micrófono. Que eso sí quiero resaltarlo. O sea, no me he dedicado a la parte de gestión exclusivamente durante esos 31 años, sino que he estado compaginándolo con micrófono, con mucho micrófono, afortunadamente, porque esa era la salvación. Tener la posibilidad de hacer micrófono y entrar en el estudio es lo que te daba la fuerza para seguir con la gestión, que es algo, bueno, pues que a mí me gusta menos. No la voy tampoco a denigrar, pero me gusta mucho menos esa parte, y desde luego es más agria. Y bueno, digamos que la parte periodística es la otra, la que alimenta el espíritu periodístico era la otra, y así lo he estado compartiendo durante todos esos años. Vale. Bien, veo que durante estos 2 años tampoco has perdido el tiempo, porque has escrito un libro, no sé si se ve bien, para ¿sí? Alguno que quiere tener la referencia, lo que puedo contar. A mí me ha encantado el libro, me lo he leído 2 veces, estoy encantado de todo lo que cuentas. Y bueno, en primer lugar quería darte las gracias, porque era necesario, para mí era necesario, ya que no estás en la radio y te oía a la mañana, tener pues un contacto, una relación, saber que estás ahí y que tienes mucho que contar, ¿no? Entonces, gracias por el libro, gracias por la entrevista, pero gracias también por el libro. Y oye, lo primero, lo que me llamó la atención, me encantó el diseño, el editorial, la foto de la cerca ahí un poquito, una pasada, muy llamativo, muy bonita. ¿Quién le tenemos que felicitar por el diseño? Bueno, yo voy a empezar por el principio de lo que has dicho. Yo te voy a dar las gracias a ti. Lo hago con todos los oyentes que, bueno, pues han sido algunos que me han echado de menos en la radio y que me han hecho pensar, y hombre, pues bueno, pues de algo ha servido el tiempo que he entregado al micrófono, y bueno, pues he creado un vínculo a través de las ondas con determinadas personas que se han puesto en contacto conmigo de una manera u otra, algunos, y otros no han podido hacerlo,
Y en tu caso has podido hacerlo y yo te doy las gracias porque nosotros, y yo en concreto, cualquiera, pero que nos dedicamos a esto, sin la contraparte, que no va a llamar la audiencia en general, sin la otra parte no somos prácticamente nada, o no somos nada directamente. Así que yo de esa parte te doy las gracias. Y luego sí, el diseño es un diseño, el motivo se me ocurrió, ¿no? Sí, es una fotografía que le saco yo a una máquina de escribir, que es una máquina de escribir con la que yo empecé a escribir en la radio. Esa es una Olivetti, no con la que empecé a escribir en casa, que esa fue la primera que me regalaron mis padres, pero sí en la radio. En la radio entonces, cuando yo entré en el año 77, todas las máquinas eran así, con carrito, no así de bonitas como las ves tú, porque esa está tuneada, o sea, esa está pintada de rojo, esa la he pintado yo. Muy bien. O sea, el diseño es tuyo. Sí, esa la he pintado yo. Tiene dos características que son, una, esté pintada de rojo porque tenían una especie de gris marino o gris militar, era el color. El verde de antes, un verde... Sí, o verde, sí, es un verde gris, sí, más bien verde. Y es un armatoste de máquina, es una máquina que pesa, tu curiosidad, pesa 16 kilos. Bueno, pues tiene, y con eso trabajamos, se ponía en un carrito y y todo el día estabas ahí tocando el piano, porque se utilizaba mucho en la radio y la utilizábamos, con la que empecé yo, le cogí mucho cariño y el día que se quitaron, pues quedaron a disposición porque se llevaban a la chatarrería. El día que se quitaron empezaron a meterse lo siguiente, que fueron máquinas ya eléctricas y luego electrónicas y luego ya, evidentemente, ya los ordenadores, ¿no? Y se escribía sobre esas con un papel de calco. Además, había que meter un papel de calco, a veces incluso hasta dos, o sea, 3 folios y 2 papeles de calco, porque una copia era para el control, otra podía ser para el jefe de emisiones, en fin. Entonces, esa la he pintado así, de esa manera, y además, si te fijas, tiene para medir la temperatura a la que está la máquina, es una, no sé. ¿No? Para medir la importancia de las noticias, ¿no? A ver hasta qué puedes comentar. Ese micrófono Exacto. Ese termómetro se lo he puesto ahí para que salga en la foto, para que sepa cuando tiene fiebre la máquina y tengo que dejarla descansar un poco cuando está recalentada o cuando estoy recalentado yo. De todas maneras, bueno, a mí, yo es que insisto a todo el mundo y recomiendo a los oyentes que lo lean, que es un libro que es un 360, porque es de todo. ¿Es un libro de viajes? Pues no, pero cuentas viajes. ¿Es un libro de política, de estado, situación política o general, o no sé cómo llamarlo, coyuntura? Pues no, pero tiene su contexto político, algunos comentarios, algunos referentes. ¿Es un tema de una historia personal? No, pero nos cuentas muchos detalles de tu vida. Y sobre todo es un libro muy emotivo. A mí me ha generado, me ha conmovido. O sea, no es una historia de amor ni de pena, pero me ha generado un montón de emociones. Aparte, ya te lo he comentado antes, de un montón de coincidencias, pues de referentes que tú ya manejabas en la radio, que hablabas en la radio y que me han tocado. También me han tocado desde el póster de Cassius Clay, en la final de Italia, de Brasil contra Italia. Bueno, un montón de referentes que yo he ido leyendo y me han emocionado. Pero, bueno, es un libro que cuanto más lo lees, más temperatura tiene, más temperatura tiene de lo que parece. Entonces, quería saber, ¿cuánto tiempo lo has dedicado? ¿Cuánto tiempo te has supuesto de horas de tiempo? Pues no es fácil calcular. Yo más o menos sé cuándo empecé y cuándo acabé de hacerlo, pero de una manera muy a impulsos. Es decir, de repente estaba con ganas y me tiraba un capítulo entero y de repente me pasaba semanas sin añadir otro capítulo, ¿no? Es decir, sin prisa en ese sentido, porque no tenía ninguna presión, te voy a decir, ni presión ni intención de publicarlo. O sea, yo quería escribirlo porque yo cuando dejo la radio pienso, bueno, esta es una oportunidad para hacer algo que siempre he querido hacer y que no me ha permitido, las circunstancias no me lo han permitido, ¿no? Es escribir. O sea, en la radio sí es verdad que yo he escrito mucho, pero cuando digo mucho, es decir, todos los días. Soy de esa vieja escuela que escribe mucho, comentarios, guiones y demás. Bueno,
pero bueno, se escribe con una altísima caducidad. No me refería a eso cuando decía yo que quería escribir, ¿no? Sino a un asunto más reposado y una mezcla de lo que has dicho. No es exactamente de esto, pero también tiene. No es de lo otro, no podía prescindir de nada. No quería escribir solo que fuese solo viajes. Pues no es de viajes, efectivamente. Son de una serie de impresiones. Es un poco de mi tiempo y yo he querido acompasarlo, pues, las distintas experiencias periodísticas que he tenido, acompasarlas con el sentimiento propio, ¿no? Con el sentimiento personal, porque la sensación que sí me quedaba a mí muchas veces es que lo más importante de los viajes se quedaba fuera de antena. Y se quedaba fuera de antena por decisión de todos, mía el primero, porque había ido a otra cosa, es decir, que ha sido a Guatemala, ha sido unas elecciones. Y digo yo, hay muchas cosas más interesantes, pero esto es lo que me están demandando, que yo hable de la jornada electoral. Entonces, lo que se queda fuera, pues yo creo que era más importante. Lo otro es lo que se llama noticioso, es lo urgente, vamos a decir, para mí se queda lo más importante fuera de antena. Y has tenido 3 minutos o 30 que llegaba a tener, pero era, pues en ese caso, imagínate lo que he dicho, pues elecciones. Pero hay otras muchas cuestiones que no había podido contar y que por eso es por lo que he querido hacerlo, ¿no? Esa es una especie de... Ese es un poco el motivo, el leitmotiv del arranque del libro, ¿no? Y tampoco quería hacer una cosa de memorias, ¿no? Las memorias son otro asunto, aunque sí, efectivamente, aquí hay muchos recuerdos a compartir, ¿no? Y muchas cosas porque son indisociables del pensamiento que yo pueda tener en un determinado momento en un país, o transmitiendo, o estando en la gabarra, o estando no sé cuántos, pues no puedo mirarlo como una tercera persona, no puedo separarme de ahí, ¿no? Y bueno, pues al final he conseguido hacer un repaso, que no era tampoco eso, a algunos asuntos, vamos a decir, que sí, que se me habían quedado en el tintero, que es lo que, como se decía antes en nuestra época, el tintero, que ya los chavales no saben lo que es el tintero, ¿no? Ya. A mí, de todas maneras, me faltan 2 libros. Lo que sí puedes contar y todas las fotos, ¿no? Porque, por otro lado, es un libro de detalles. O sea, cuentas casi que puede ser hasta una guía de viaje, más o menos aproximadamente, si quieres ir a África, a distintos países que tú comentas, pero es que hay tantos detalles que comentas que has sacado fotos de alguno de ellos, que a mí, yo no sé si puedes mandarnos alguna foto para publicar como referencia, pero bueno, a mí me falta el libro de fotos de este libro. Y aparte de lo que sí puedes contar. Porque si esto es lo que no puedes contar, Fede, ¿qué es lo que puedes contar? ¿No? Ni quiero saber. Bueno, ese es otro libro, sí. Ese sería, yo podría, ahí creo hacer una trilogía. No creas que no, lo he pensado, fotos, bueno, claro, a la editorial ni se lo planteé, pero fotos tengo muchas, te puedo enviar alguna, hombre. Y lo que es interesante del libro, cuando rememoro algunas de estas situaciones en otros países, es que con el paso del tiempo, lo que no es importante, lo que no es muy importante, vamos a decir, eso se olvida. Pero hay cosas que me han calado tanto, sé que se han marcado a fuego, que esas son las que aparecen ahí, ¿no? Esas nos aparecen. Otro dirá, pues bueno, para mí no son tan importantes. Bueno, pues puede que no, pero a mí dicen, si empiezo a resumirlo, si empiezo a contar algo de esta historia, esto es lo que quiero contar porque esto es lo que me ha quedado. Ahí está otro título, lo que quiero contar, lo que quiero contar. Lo que quiero, vale. Sí, luego, a mí, al principio, estaba tan acostumbrado y esperaba tanto, o deseaba, vamos, seguir oyéndote, que al pasar a la lectura, al principio hubo como un par de capítulos ¿y dónde está mi Fede? Bueno, disculpa la confianza. Sí, sí. No, pero bueno, claro, yo pensaba, digo, si sigue contando muchas historias que ha contado en la radio, sin embargo, me cuesta coger un poco el hilo de encontrar a Fede. Luego ya no, luego nada, eso es al principio. Claro, luego me di cuenta que es el cambio del estilo, de irte a las mañanas en la radio pues de repente a leerte en formato papel y en otra situación donde, aunque eres muy reconocible tu forma de expresarte en la escritura, pero es otro modelo. Entonces, al principio, no sé si a ti también
te costó? Bueno, has dicho que no, que tú siempre has sido escritor. Bueno, no me ha costado, pero lo han detectado. Los primeros que han leído han sido en casa, mi mujer y mis hijos, y especialmente los chavales se han dado cuenta y son los primeros que me han dicho que, bueno, una cosa es escribir para la radio, que luego tú en la radio te encargas de contextualizar, de añadir si quieres, de acentuar, de subrayar, de todo eso. Y otra cosa es y sí notaron muchas cosas que me dijeron que yo ya, por de formación profesional, las daba por hechas y no. Y de esas sí me han corregido muchas y reorientado algunas porque dice, esto es pura radio lo que estás escribiendo, ahora tienes que escribir otra cosa. O sea que ese sí, ese me han ayudado mucho a cambiar el chip. Y además, a mí al principio me llamó un poco la atención, sobre todo para no hacer spoiler del libro, que es que lo bueno está al final, también lo adelanto. Para mí lo que más me ha gustado es el final. Bueno, lo que más me ha gustado, no, lo que me ha gustado todo el libro. Entonces, no es que el final me haya gustado más, pero el final merece tanto la pena como el principio o más. Lo que me ha llamado mucho la atención es que los 2 primeros capítulos te vas como muy lejos en los viajes a África, a Bolivia. Sí, Bolivia. Sí, apasionantes, muy bonitas, pero ahí no está Fede por ningún lado. Sí, cuentas mucho, pero no es hasta el 3.º o 4.º capítulo que vuelves a contar la universidad, la familia, etcétera. Yo al principio decía, bueno, pero Fede, ¿dónde te has ido? ¿Por qué te vas tan lejos para hablar de ti, ¿no? Como diciendo, joder, igual le está costando llegar a contar la universidad, ¿no? El primer año en la carrera y todo eso, una historia apasionante, pero lo cuentas al 4.º capítulo. Me llamó un poco la atención, ¿no? La distancia para ir volviendo poco a poco a contar todo. Hombre, pues te voy a decir, es absolutamente normal que te llame la atención porque me la llamaba a mí también. Es decir, está escrito a bocanadas y sin una planificación. Está escrito sin una planificación previa. Y luego, además, he querido respetar tal y como me había salido de la memoria y de las ganas, ¿no? No que podía haberlo reorganizado y efectivamente hacer una estructura como la que tú dices y yo qué sé, empezar más por lo personal o a la inversa, ¿no? E irme adentrando. Y sin embargo, pues pega varios saltos de esos y es verdad, pues empieza lejos, luego acaba cerca y luego acaba dentro, muy dentro, ¿no? Pero es exactamente el proceso seguido, sin ningún tipo de editaje, sin nada. Así se ha seguido y si una vez que he cerrado un capítulo, abrí el siguiente y el siguiente y el siguiente y han ido de manera correlacionada. Y luego es verdad que igual dice, pues mira, hubiera sido mucho mejor que lo hubieras postproducido. No, sería otro resultado. Que me llamó un poco la atención porque los primeros capítulos de África, Bolivia, el viaje, bueno, todo lo que cuentas es muy atrayente, pero sí es cierto que es más periodístico y relatas todo lo que hay, ¿no? Luego, justamente, luego ya empiezas a hablar en primera persona, la familia, la universidad, bueno, unas historias a mí me han encantado, entrañables, muy, muy, muy cercanas. También me ha llamado mucho la atención, Fede, tu insistencia tanto en el juicio paralelo que te haces a ti mismo. Si necesitas un abogado, puedes contar conmigo, porque en el juicio ha habido veces que te veías como haciéndote tu propia defensa, digo, pero bueno, este hombre no tiene con la de abogados que conocerá. Bueno, comentario. Tu insistencia en definir lo que es periodista, ¿no? La importancia del periodista, no del mediático que está en la tele, del que es popular, del que tiene fama, sino lo que es periodista, como de la vieja guardia de las películas casi americanas del periodista que está emitiendo horas y tal, ¿no? Del que se hace más del periodista que nace más del que se hace por título universitario, ¿no? Hay muchas veces, en varias partes del libro incides en esa diferenciación, ¿no? En la pureza y la importancia de ser periodista, ¿no? Sí, hay una tensión y yo la he visto con el tiempo, que es una evolución de lo que es en sí la profesión. Yo creo que sí que ha ido a la baja, ¿no? Porque ha ganado mucho la vertiente del negocio, el peso empresarial y la rentabilidad.
la rentabilidad no solo la rentabilidad económica, sino la rentabilidad política, porque un determinado medio de comunicación, pues en muchos casos, dices, bueno, no es rentable, sus números a final de año no son rentables de esta manera, pero son de la otra, porque prestan apoyo a unas determinadas siglas, a una determinada concepción política, ¿no? En esto es en lo que ha perdido la profesión. Esto ha pasado y ha arrollado al periodista, y le ha arrollado al periodista, a la persona, y la ha arrollado en lo más profundo, que es en quitarle ese espíritu, y es muy fácil de quitar. Solamente hay que ver la precariedad en la que se desenvuelven el 90% de los periodistas. Yo diría hasta más. Y hablo de periodistas que en muchos casos no consiguen ejercer la profesión, pues por falta de oportunidades. Y luego periodistas que tienen también que abandonarla por lo mismo, o porque es decir, hay mucha precariedad, y esa es un arma fabulosa para quien controla los medios. Porque al final el periodista no es libre, él mismo no es libre para expresarse como cree que debe hacerlo, ¿no? Siendo un poco honesto consigo mismo, porque está dependiendo de su trabajo, su poco sueldo, su demanda. Yo creo que hay esta época última, desde la crisis del 2008 y antes, ha laminado la profesión en ese sentido. Bastante tienes que tienes un espacio, que puedes escribir, o sea, bastante suerte tienes ahí. Se ejerce, es un control muy civilino, el que primero se venía ejerciendo con respecto a las audiencias. Siempre le podías decir el número de lectores, número de oyentes, número de espectadores, que puedes decirle a un periodista, pues mira, el seguimiento tuyo pues no está respaldado por el éxito. Ya sabemos que mérito y éxito son dos cosas distintas, ¿no? Pero ya es el éxito, o la fama, o sales, y ahora ya después, pues de esta manera, es muy coercitiva el que la profesión no goza de buena salud. Los medios de comunicación probablemente sí, pero la profesión en sí, el periodista, goza de mucha peor salud laboral, es lo que parece. ¿Qué te iba a decir? En una de las partes del libro donde comentas las negociaciones con la COPE para Rey Ratia ser independiente, no sé si es o separarse de la matriz, y tuvo que ser un momento esas negociaciones bastante intensas, ¿no? Ahí lo comentas casi hasta alto Mariano, creo que haces ahí el comentario, ¿no? Ese comentario, pero bueno, yo me ponía ahí en tu lugar, tener que ir a Madrid, estar allí con los pesos pesados, mediáticos y económicos, y pelearos con ellos los que ibais, tuvo que ser unos momentos bastante más duros. Yo creo que hayas puesto el termómetro, ¿no? No has comentado todo. Bueno, fueron momentos difíciles, pero muy satisfactorios, porque el partido era de envergadura, era absolutamente una propuesta contracorriente. Era el año 93, y era un momento en que los medios de comunicación locales todos suspiraban por tratar de engancharse, de que alguien les enganchara. Todos decían, a ver si alguien nos salva y nos pone un paraguas económico y nos arregla el futuro. Lo pensaban no solo los dueños de esos medios, sino lo pensaban los propios trabajadores también, en muchos casos. Y aquí se da la circunstancia, la paradoja se da de que es un medio de comunicación, el nuestro, de Rey Ratia en ese momento en Bilbao, que en ese momento éramos líderes de audiencia. Habíamos sido líderes por primera y única vez, no volvió a suceder esto. Pero en esos últimos estudios de audiencia del año 93, sobrepasamos los 100.000 oyentes y éramos líderes de audiencia. Entonces dices, ¿quién es el ingeniero que se le ocurre desengancharse justo ahora? Justo todos a ponerse bajo el paraguas, y ahora de repente ustedes llegan a la cifra de 100.000 y se quieren separar. Bueno, yo ya lo explico ahí, tampoco quiero contarlo de todo porque es largo, pero bueno, estábamos ahí porque en esos momentos la COPE contaba con un nombre que arrastraba miles y miles y miles de oyentes, que era José María García, y como se había pasado a la COPE, pues en ese momento la COPE disfrutó de esa situación, y por ende nosotros estábamos en una situación, la COPE no era nuestra matriz, pero sí había un
acuerdo de colaboración para la programación y la publicidad. La gestión se llevaba desde Bilbao, la gestión era de Bilbao, pero había un acuerdo de colaboración. Y ese es el que se rompe, pues porque se habían producido estaban produciendo muchas divergencias, una especie de esquizofrenia a la hora de pensar, y para nuestros oyentes lo que era un maltrato, yo diría claramente, lo sigo diciendo hoy, tertulianos, opinadores, oficiales y demás con respecto a la situación en Euskadi, bien sea el conflicto se montó con el tema de las icastolas y en una serie de cuestiones que para nuestra audiencia y para nosotros mismos nos hacía estar en una situación que no era positiva, ¿no? Había que tratar de corregirla y más valía estar a gusto con uno mismo que seguir en esa situación, y por eso se propuso así. La emisora es propiedad de la diócesis de Bilbao, y en ese momento coincidió que al frente en la diócesis de Bilbao pues hubo unas magníficas personas que vieron la lógica de este planteamiento y me dijeron, pues hacia adelante, venga, vamos hacia adelante y vamos a negociar esto. Bueno, sí me sorprende que comentas en el libro que todos esos archivos en la radio los fueron borrando o eliminando o tirando. Sí, comentas eso, sí. Sí, yo creo que es un pecado que se comete, a mí me da mucha pena, pero es el del pasado, el de ser poco cuidadosos con el pasado. A veces puede ser porque a alguien no le guste mucho, no le guste mucho cómo ha quedado en esa foto y dice, mira, yo no quiero saber nada de aquello, ¿no? Pero yo creo, hombre, que lo mejor siempre es tratarlo bien. Fíjate cómo estamos ahora en esta sociedad, que estamos intentando que se desclasifiquen documentos valiosísimos, documentos de Estado, de no sé qué, Tener un archivo hoy en día es muy claro, pues pues quiere decir que hay gente que los ha querido conservar porque dice, algún valor siempre va a tener un gran valor por encima de mi interés de hoy. Igual resulta que el interés de dentro de 30 años o de 50 o de 3, bueno, en este caso es vamos a decir, un pequeño periodo histórico en una modesta emisora, ¿no? Pero bueno, pero es un archivo, es muy importante. No se es muy cuidadoso, a veces no se tienen los medios suficientes y otras veces no se tiene la inteligencia suficiente para ser cuidadoso con eso. ¿Qué te iba a decir? ¿Sigues manteniendo los pósters del Che y de los Beatles o ya los has sustituido por otro? No, aquellos no. No sé si lo tengo escrito, tanto el del Che como el de los Beatles eran pósters, además, bueno, creo que lo tengo dicho, que me los había dibujado yo. Sí. Estaban en cartolina, me habían costado mucho a rotuladores, habían quedado preciosos. Pero esa era la casa de mis padres, era en mi habitación y tenía eso y bueno, no solo tenía esos, yo no he insistido más, pero yo tenía las 4 paredes, yo creo no cabía nada, no cabía ni una postal, lo tenía todo decorado. Eran unas épocas, pues bueno, conflictivas. Y yo, entre otras cosas, había puestos carteles políticos que yo cogía de las paredes, de donde se podía enganchar, algunos que estaban con celo, algunos que estaban mal pegados y podía engancharlos y recogerlos y tal, pues también eso formaba parte de la decoración. Una decoración que había pues muy musical, también muy política, y mi madre se encargaba de vez en cuando de aligerar el peso político, iba quitando algunos, yo no me daba cuenta, iba quitándolos, pues decía, hombre, y yo creo que lo hacía con buen criterio y con mucho mimo. Cuando me di cuenta, cuando dije, ama, ¿esto que dónde está? Pues no sé, no sabía, y ya habían desaparecido los que a ella le parecían que eran más comprometedores. Ya en aquella época era así, para evitar problemas. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tu colección de coches, de miniatura, ya tendrás en la flota entera de coches? Esa tengo, esa es la típica colección que es inacabable, esa no la acabas nunca, mientras sigan produciéndose, ¿no? Y sí, esa tengo mucho apego, no sé exactamente por qué, porque yo creo que es un asunto más bien entre estético y nostálgico, porque es una afición más hacia los coches ya se hablan de época, pero son de los años 50, 60, 70, de mi época ya, es por lo nostálgico, por lo estético, los anteriores que me gustaban más, los almendrones que menciono ahí de Cuba, los coches americanos que dejaron,
antes de la Revolución Cubana, y de ahí me viene esa afición que no es, y dices, no es por la mecánica, ni es por la velocidad, ni por casa, porque mecánica no tengo ni idea, ni otras cuestiones, que algunos amigos que los ven, pues sí, este es un 8 cilindros, no sé qué, y tal. No, y eso no. Pero puedo saber un poco la historia del coche, eso sí. Y eso sí, pues yo qué sé, en el capítulo de Argentina he metido el Ford Falcon, un coche que utilizaba la policía secreta para hacer desaparecer jóvenes opositores, ¿no? Un coche muy característico, lo tengo en miniatura, y ese me encontré en Buenos Aires, lo cuento ahí, lo encontré porque le tiré una foto en un semáforo, le tiré dos en realidad, pues, con la cámara, y cuando fui a ver las fotos vi que en la segunda ya no estaba el chofer, pues sería una coincidencia, igual se había agachado a la guantera a coger algo, no lo sé, o igual identificaba, porque con ese coche durante mucho tiempo en Argentina se identificó lo más siniestro de la acción de los militares, ¿no? De la acción clandestina de la policía y militares. Entonces, estaba asociado a eso. Es decir, si veías pasear ese coche por la calle, tenías que echar a correr porque era un malísimo augurio, ¿no? Y tal vez fue una coincidencia que se agachara el conductor. Habían pasado ya muchos años, pero quién sabe. La saqué y me quedé viendo esa circunstancia y dije, entonces que es curioso, a ver si resulta que tiene algo que ver con aquello. Ya, es que el libro está lleno de esos detalles, detalles que no sé, a mí uno de los relatos que más me llegó es el del beso de Lucía, que al final no sé si la encontrasteis o no. No. Y luego otra cosa, creo que como compañero de viaje eres mal compañero, ¿no? Porque tienes tendencia de terminar en las comisarías de sitios en donde vas como turista, como periodista o como... Pero bueno, al final la encontrasteis a Lucía finalmente. No la encontramos y por eso queda ahí, ese es un poco el recuerdo de ella, queda un poco en esa historia que comenzó así, es en una tarde en La Habana Vieja, sí. Sí, pero es que todo es no quiero seguir profundizando en el libro porque prefiero que crear la curiosidad, dejar ahí pinceladas y generar la curiosidad en que el oyente compre el libro porque merece la pena. ¿Y qué te iba a decir? ¿Sigues teniendo la brújula? En un momento dado comentas que tenías una brújula, ¿no? En el libro, al final, ¿no? Comentas ahí. Sí. Tengo compruebo de vez en cuando. Me hizo gracia porque yo también tenía, digo, mira, pero qué casualidad. Sí. ¿Qué? ¿Funciona esa? ¿Funciona? Sí, esta no sé. Sí. Ahí, bueno, tienes que poner la plana para que marque al norte. Bien, correcto. Pues eso siempre hay que tenerlo a mano. La brújula siempre hay que tenerla a mano. Eso es muy importante, Joserra, muy importante. ¿Por qué te voy a decir por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que la gente funciona con radar. ¿Sabes? Encuentra los obstáculos para sortearlos, pero la brújula es otra cosa. La brújula es la orientación, te dice hacia dónde ir. Que es distinto, porque puede que no sepas hacia dónde vayas, estás sorteando obstáculos toda la vida, pero no sabes a dónde vas, ¿no? Pues esta sociedad funciona un poquito así. Así que por eso la brújula esa, consérvala, yo conservo también la que tengo, no la que digo en el libro que está comprada a los especuladores del tiempo, no, esos no, otra, la brújula en la que uno tiene que tratar de buscar su norte. Y también la parte final que te decía del libro donde haces el alegato de defensa que para mí me recuerda un poco al meeting de Charles Chaplin en El Gran Dictador, ¿no? El alegato final que hace y que, bueno, pues se ve que tu parte social y de conciencia, pues es o sea, que estás en plena forma, eres un maquinón. Entonces merece la pena leerla. A mí me ha chocado, yo como abogado ver que estás siendo juzgado en el juicio, no poder intervenir para defenderte por amistad o por lo que sea, digo no te justifiques. Yo, bueno, claro. De formación uno mismo la peor decisión es ser abogado de uno mismo, yo creo, ¿no? Correcto, sí. Luego me gusta, mira, compartimos muchos, has dicho El Gran Dictador, pues El Gran Dictador fue una de las... Yo hoy recuerdo cómo fue el día cuando vi El Gran Dictador, o sea, coincidimos en tiempo, en situaciones, en vivencias. Yo me acuerdo cuando lo vi, yo lo vi el Gran Dictador en el cine, cuando dejaron venir aquí El Gran Dictador, porque ya cuando
la apertura, cuando ya murió Franco y demás, la primera vez que se trajo el gran dictador aquí a Bilbao fue al cine Trueba. Y fue como, pues no sé qué año sería eso, pues no sé, sería 76 tal vez, o no lo sé. El cine, sí, no lo sé, por ahí. Yo creo que lo vi en el Filarmónica, puede ser. Todavía existía el Filarmónica. Puede ser. O igual, sí. Yo también me acuerdo de ese día que me impactó. Bueno, pues yo en el Trueba y en el Gallinero arriba, que todavía se llevaban, había sesión continua, y la gente llevaba botellas, hasta botellas de vino, que iba por las escaleras, clon, 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 iban sonando. Era un espectáculo ir al cine allí y observar. Mira, eso tengo que decir, lo de las sesiones continuas, que ya no se estila, pero que podías llegar a la hora que llegases, que te enganchabas a la siguiente, seguías sentado en la butaca y volvías a ver la película, y si llovía y no tenías dinero para gastarte en tomarte un refresco, pues te quedabas dentro todavía otras 2 horas y así te sabías la película de pe a pa, o pegabas un sueñecito también, que era la posibilidad. Vale, mira, yo de todas formas, para ir terminando, y yo echo en falta tus análisis, no sé cómo lo llamas, lo que hacías en la radio, los comentarios del día, entre Coldo Campos y luego los que hacías tú, y esos comentarios. Yo te quería pedir un favor, si podía contar contigo, con tu colaboración, y que nos hicieras, sin que te suponga ningún perjuicio de tiempo ni en tus ocupaciones, si de vez en cuando nos puedes prestar o dar tus comentarios políticos del momento, de lo que tú quieras, como solías hacer en la radio, porque ahora no lo haces y no necesitas explayar, porque en redes sociales tú estás muy poco expuesto en redes sociales. Yo intenté buscarte desde que me enteré que ya no estabas en la radio y no te he localizado por ningún lado, ¿eh? Es muy difícil verte bueno, muy difícil no te localizo. Sí, no soy nada activo en eso, en redes sociales, no es ni bueno ni malo, supongo. A veces he pensado, ¿para qué? Si yo me he pasado muchos años haciendo una columna imagínate, en la radio para llegar a tener 20.000 oyentes, échale, y hoy cualquiera suelta una tufarrada de nada, imagínate, piensa en un famoso o famosa y tiene 20 millones o 300.000, y digo, ¡buah! Pero bueno, sí, he estado muy poco expuesto y contestando lo primero tuyo, no tengo ningún problema en establecer, en comentar en algunas ocasiones. No tengo la necesidad, a veces cuando la indignación me sube porque veo algo determinado, pues ahí sí creo, echo de menos el tener un micrófono, pero yo creo que esa es una función de desahogo y tengo que acostumbrarme a dominarla, y bueno, en eso estoy. Bueno, pues hago los comentarios para mí, en casa, para mis amigos, y bueno, y ahí se queda. Y bueno, pues, sí, a veces se echa un poquito de menos. Sí, no podía ser de otra manera. Sí. Ya hemos subido a Spotify las canciones que has comentado que te acompañaran en los viajes y en tu tiempo de estudio y de trabajo para el libro. O sea, ya está subido en Spotify, o sea, que el que lo quiera buscar allí mientras lee el libro para oír la música que Fede escuchaba en los viajes, se titula, bueno. titula como el libro. Qué bueno. Lo que puedo contar de Fede Merino. Qué bueno, muy bien, pues te lo agradezco, Joserra. Nada, a ti. Aparte son canciones, bueno, pues que para estar escuchando mientras se lee el libro, conocidas de nuestra época y un bombazo de canciones muy buenas. La de Alfa Blondy, etcétera. Bueno, algunas ya habías adelantado en la radio. Sí, esas has tenido en la radio. Una de ellas me ha costado, mira, eres casi tú el primero que la conoce como tal, porque es la de Teddy Afro. Sí. Teddy Afro. Bueno, yo no sé qué año era. Pero bueno, compré ese disco y lo tengo en casa, el disco, pero es un disco que está escrito en amárico, alfabeto amárico. Y no había manera, yo lo compré así, en un medio bazar, ¿no? No había manera de saber ni de leer. Tengo un amigo que es experto y me mandó un alfabeto amárico y traté de descubrir quién era, y me ha costado mucho saber al final llegar hasta él, hasta Teddy Afro. Han pasado años, han pasado años que tenía yo el alfabeto y demás y no acababa de encontrar quién era.
el cantante que tenía, y era un disco que luego lo he utilizado muchísimo en el coche, también en la radio y demás y tal, lo he utilizado muchísimo, que era una grabación en directo, ¿no? Pero realmente conocer es de Teddy Afro, pues esto es hace muy poquito. Pues está bien, sí, está muy bien. Y con el resto de canciones de todos los estilos, conocidas y muy entrañables. ¿Qué te quería decir? ¿Quieres comentarnos? Te dejamos ahí el micrófono para que hagas algún comentario de esos que nos tenías acostumbrados o prefieres igual en otro momento. Yo te había comentado el tema de Rocito, sobre todo por el tema mediático, que a mí me ha impactado bastante. No soy seguidor de Telecinco ni de Rocito, pero bueno, es tal y como ha sido expuesto en la televisión, las facilidades que le han puesto a ella para expresarlo, todo el tejemaneje de un año dando vueltas, a mí me ha impresionado. Por eso, en su momento te comenté si querías ahora o lo dejas para... No me importa, no me importa. Hombre, una exposición de ese tipo tan, no sé, descarnada en el sentido de, a su vez, tan utilizada. O sea, algo tan serio, tan grave, con una situación de estas, tratar de sacarle un rendimiento mediático, a mí, en principio, me parece poco edificante en el mejor de los casos, poco edificante. Pero estamos en una sociedad del entretenimiento que todo vale. ¿Creen que todo vale? Yo creo que no. Yo creo que no. Eso es negocio. Al final, te voy a decir, no vi el impacto inicial. Luego me enteré que si no sé qué se había vendido a tal precio, a cuál precio la producción de X episodios. Pero ya al principio, el primer día, viendo a una mujer 1 hora llorando a cámara, contando los momentos más difíciles que puede contar, pero teniendo la sospecha de que está suficientemente guionizado para compartimentarlo en 5 capítulos, pues entonces ya digo, esto es, bueno, pues en la sociedad del entretenimiento me parece que esto empieza a hacer, son pasos que acaban acercándose a la distopía, porque esto no, seguramente, este es un caso para abordarlo de otra manera. Afortunadamente yo creo que la mayoría de las personas no lo haríamos, no lo harías tú, no lo haría yo, no decir, bueno, pues, pero en este caso pues entra el dinero, entra la fama, entra una serie de cuestiones y a la gente no le importa es venderse en ese mercado, ¿no? Ese es un mercadeo, ya te he dicho que poco edificante, no quiero buscar otros adjetivos, ¿no? Pero dice, tome usted, esta es la diferencia, aquí tiene el éxito. Pues sí, ahí tienes el éxito. Supongo que audiencias habrá barrido, ¿no? Porque repercusión ha tenido notable en todos los sitios. Y dice, pues ese es el éxito del productor, del que tuvo la idea, del que la convenció y de ella misma y de, bueno, yo creo que mercadear con eso es muy peligroso, sabiendo que a la audiencia estas cosas, por lo visto, le entusiasman. Es una teoría de la comunicación la que dices, no sé si es que le entusiasman o hemos educado a que esto entusiasme y es un círculo vicioso. Dice, bueno, pues si solo das de esta comida, si vengas siempre das de este tipo de comida, pues la gente no sabe comer otra cosa porque no sabe que existe otra cosa, ¿no? Pero eso pasa con otro tipo de, bueno, con ese mismo tipo de programas del corazón y todo esto, ¿no? Y en este caso a mí me ha parecido un escarnio. Me ha parecido un escarnio desde el primer momento, porque lo vi sin anunciar. O sea, yo lo vi, le pillé así haciendo zapping en el primer momento. Y dije, ¿qué es esto? ¿Y cuánto tiempo va a ser así? Y lo vea cuando lo he mirado un poquito, y pues creo que la exhibición de estos asuntos es un poco, la exhibición y su utilización yo creo que es un poco obscena. Vale. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Como aperitivo para las siguientes ocasiones, encantado de volver a oír tus comentarios. Se nos ha quedado pendiente todo el tema del bacalao, cómo lo llevaste a la fama. O sea que tampoco he querido incidir mucho en ese tipo de preguntas porque lo has contado más veces en la radio, es como parte que más se te identifica el prototipo, ¿no? Lo típico Fede bacalao, bueno, no he querido insistir ahí, ya he visto que en otras entrevistas ya lo habéis hablado, ¿no? Y bueno, yo estaría hablando horas y horas contigo del libro porque del libro y de todo lo que hay alrededor, ¿no? Tampoco he querido
meterme más con el béisbol, cómo has introducido la crítica y el deporte del béisbol, ¿no? Es curiosísimo. No, te diré que hoy mismo podría decirte los resultados de ayer de béisbol. O sea, por ejemplo, te podría decir, ahí parece una referencia a los Mets de Nueva York, y los Mets ayer ganaron 4-0 a los Phillies de Filadelfia. Te puedo dar el dato. Ya, y aparte tú conseguiste estar ahí en la cuna del béisbol, tomándote tu lata de cerveza, sí, sí. Aunque luego no pudiste... Bueno, sí. Tampoco hemos comentado en los partidos en la clandestinidad ahí entre... Claro. Bueno. Tú ten en cuenta que yo estuve en la cuna del béisbol, no sé cómo decir, la cuna del béisbol aquí, en Vizcaya, que eso fue en Sondica, en La Ola, cuando en pleno franquismo, cuando la alcaldesa Pilar Careaga inauguró la primera cancha de béisbol, y ahí jugaban el Iturrigorri y el Araca, equipos bilbaínos ambos, y ahí, bueno, ya venían equipos, y esa fue una cuna. Todavía yo no había oído hablar de los Mets, ni de los Yankees, ni de los Padres, nada de eso. Pero la imagen en el libro, cuando comentas el bateador, que creo que era de origen cubano, ¿no? Que era así un poco... cuando lo cuentas, en tu libro haces siempre una referencia a una película, ¿no? La estructura del libro siempre es una referencia a una canción, a una película, siempre pones en una película. A mí me recuerda a esta de que se ve un campo de maíz al fondo, que también era un jugador y tal. Bueno, sí. El campeón, creo, de Robert Redford. Sí, me sonaba cuando... Bueno, tu descripción era desde la perspectiva de un niño que ve a un latino, claro, al béisbol, así gordito, y luego termina el partido, se cogen el coche y se van ahí en la... Claro, eso no se me olvidó, porque ese bateador no se me ha olvidado. Ese bateador era un bateador cubano, un jugador cubano, que podía pesar 150 kilos. Es decir, que estaba garantizado que él, si la pelota no la mandaba afuera, si no hacía jonrón, él no iba a llegar a primera base. Solo iba a llegar andando. Y entonces le pegaba unos batazos que echaba ahí donde estaban las vacas, en las campas de Ina. Acaba sacando la pelota siempre, le ponían ahí y él sacaba la pelota porque era una figura, era un gran pelotero, que es como en Cuba le llaman a los beisbolistas. Sí, yo la primera vez que estaba en América Latina, oí un día por la radio que daban el peso, era un partido derbi local, no me acuerdo dónde era, iban dando el peso de los jugadores a medida que iban saliendo. En la primera va a patear uno de 87 kilos, el otro y tal. Y dije, ¿pero por qué dicen los kilos? Yo, es como decir aquí, pues eso, Julen Guerrero, 1,89, Aránzazu, lo que sea, 1,25, porque dicen la altura y el peso. Pero y era por lo que tú estás diciendo, ¿no? Por la importancia de batear cuanto más lejos vaya para que las bases puedan... Claro, influye mucho el peso y la estatura para la palanca que puedas hacer, ¿no? Porque hoy, en esa época, los bateadores eran pesados, fornidos, vamos a ver, no era lo que se llama el concepto de atleta. Sigue habiendo de ese tipo de profesional en el béisbol hoy, pero ya todos se han espigado, son mucho más atletas, la mayoría pues están por encima del 1,90 m, el efecto palanca en el brazo, bueno, claro, se trata de pegarle la pelota y si quieres sacarla tienes que echarla a 150 metros. O sea, tú calculas San Mamés, que tiene poco más de 100, pues tienes que sacarle más allá todavía de San Mamés, y entonces claro, pues se agradecen los 100 kilos de algunos, los agradece el vuelo de la pelota. Pues muy bien, pues muchas gracias por entendernos, por tu simpatía, por el libro, insisto, es una pasada, por tus comentarios y por colaborar con nosotros, y nada, esperando que publiques más libros. Bueno, ya con eso me da ánimo, hombre. Solamente con que haya recalado así y te haya caído tan bien el libro, ya me dan ganas. Ya estoy con la idea y con los esbozos de otros, sí. Vale, perfecto. Pues muy bien, Fede. Muchas gracias. Gracias a ti, Joserra.